también. Cada clase tiene su aporte. Bueno, ya nos avisa que está grabando. Bueno, voy a repasar algunas cositas de lo que les di escrito en la clase, así las vamos conversando, y después nos metemos de lleno en la plani, que eso nos lleva un montón de tiempo. Les digo que el martes ni llegamos a analizarla en su totalidad. O sea, fuimos haciendo comentarios y diciendo qué cosas cambiaríamos o qué cosas no entendíamos de la planificación que analizamos, y no llegamos a ver todas las actividades que hay planteadas ahí. Bueno, una cosa muy importante es entender que la docencia y las clases deben, la actividad de la enseñanza debe planificarse. Algunos lo hacen de una manera más organizada, bueno, esta que vimos acá, que es una planificación que está escrita en la computadora y que están incluso los textos y las imágenes no, pero los textos están adjuntados. Y otros docentes, bueno, lo planifican más en su cabeza o en una agenda, van anotando, sacar las fotocopias. Ahí viene Marcela. Pero, profe, una pregunta. Sí. ¿Esto se hace antes de empezar el ciclo? ¿O lectivo? Cuando vos vas a empezar las clases, a ver quién se sumó. Marcela, hola Marce. Cuando vos empezás las clases y, por ejemplo, tenés un grado a cargo, ¿sí? Pero el maestro integrador o la maestra integradora quizás tiene varios. Está integrando varios niños y ahí vos te sumás a la actividad que está planteando el docente de aula, ¿no? Pero vos tenés todos estos conocimientos. Vos conoces el diseño, sabés planificar, quizás vos incluso le proponés una actividad a la docente, ¿sí? A la docente del grado, supongamos que vos, no sé si ya pensaste qué especialidad, qué discapacidad querés especializarte. Bueno, entonces, vos como maestra integradora intelectual le proponés a la docente que la actividad tenga determinadas características para todos los niños, no para el niño o la niña solo que vos integrás. Sí, pero por eso si arrancás de principio de año. Bueno, si arrancás de principio de año, no, vas a hacer una planificación anual. Ah, eso quería saber, anual se hace. Claro, nosotros lo que acá estamos analizando es una secuencia de actividades para trabajar el contenido de migraciones en tercer año de primaria. Se supone que venían trabajando, o sea, no sabemos en qué momento del año, pero seguramente no arrancan por esto, seguramente arrancan, ahora después si querés chusmeamos el diseño, por otros temas. Lo que sí es cierto que si vos vas a trabajar durante todo un año con un curso y hablas con la maestra o el maestro del año anterior para ver qué es lo que vieron, esa es la ventaja, digamos, de la primaria. A mí, por ejemplo, en secundaria no me pasa eso, yo no tengo un panorama. Cada profe te va a decir algo distinto del grupo, uno te va a decir que el grupo es divino, otro va a decir que es un desastre. Entonces es muy desparejo. En cambio, la maestra o el maestro que los tuvo todo el año y muchas horas, se supone que te va a dar una mirada más coherente, digamos. Y te va a contar lo que estuvieron trabajando y te va a decir quién tiene dificultades en algún área. Así que, entonces vos ahí sí planificás para todo el año. Cuando vos planificás para todo el año, tenés otro tipo de planilla o de anotación, donde vas poniendo quizás por meses. Ahí no vas a detallar tanto las actividades, ni los recursos, no, los materiales. Ahí no detallás tanto los objetivos. Lo que vos podés proponer son objetivos generales para el año, de prácticas de lectura, por ejemplo. ¿Qué es lo que esperás que en ese año, supongamos, estamos acá en tercero, qué es lo que esperás? Que en ese año los niños y las niñas del tercer grado sean capaces de hacer. Cuando termine el año, que sean capaces de elegir, seleccionar lo que van a leer, no sé, a ver, leer y escribir textos de manera autónoma, sí, son objetivos generales. Profe, igual la planificación, digamos, puede cambiar según el contexto, o sea, lo que pasa en el contexto.
siempre la anual y la otra, todas las planificaciones que armes pueden modificarse. Igual la idea es que uno digamos, a ver, si vos planificaste anualmente algo es porque realmente querés que eso pase, ¿no? Salvo que el contexto sea tan bueno como ahora. O sea, tenés una pandemia y vos se te dio vuelta toda la planificación. Yo creo que los docentes tuvimos como un periodo como de aceptación de lo que estaba pasando y decir, bueno, a ver, ¿cómo voy a usar? ¿Qué voy a usar? El aula del Infod, las aulas que estamos usando, al principio yo no quería saber nada, no sé ustedes. Digo, me resistía, digo, esto va a funcionar, qué sé yo. Al final, bueno, estamos ahí en las aulas, creo que muchas pueden acceder, otras no, por eso usamos el WhatsApp también. Entonces, bueno, digo, me parece que hubo cuando hay cambios en la institución o cambia el director o la directora, hay como un periodo de acomodarse o de expectativa, a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, volviendo a la planificación anual, te organiza todo el año, que sí, probablemente quizás tengas que cambiar algo, decir, bueno, al final este contenido no lo voy a poder trabajar. Después vieron que en la clase yo pongo que a veces se planifica con otros docentes, porque si yo tengo quinto, con la profe de quinto, supongamos que hay 4 quintos en la escuela, la que tiene los otros quintos, nos juntamos y planeamos juntas toda la parte de sociales, por ejemplo. O puede ser que yo planifique con la docente de arte, porque quiero hacer una actividad conjunta. Puede ser que haya un proyecto para todo primer ciclo de la primaria, primero, segundo y tercero, y otro para cuarto, quinto y sexto, ¿sí? Entonces ahí vos tenés diferentes tipos de planificaciones. La que nosotros vamos a analizar es una planificación de un docente de aula, una docente de aula que está pensando cómo enseñar migraciones. A ver si hay un mensaje. ¿Qué dice? Debe ser la mamá de las gemelas. Recién se sumaron, a ver, espera. ¿Quiénes son? No tengo los nombres. Bueno, bienvenidas, chicas. 9 años cumplen las gemelas. 9. Sí, porque yo pensé, muy chiquitas no pueden ser, porque si les va a dar un desayuno, no son muy chiquititas. Si no, les tiene que dar la mamadera directamente. Bueno, está entonces ya ni eso la plani cuando empieza el año, digamos. Que en Sí, general... sí, que en sí, no general sabía eso, porque yo digo, no sé si harán todas las actividades día por día hasta que termine el año. No entendía mucho eso. y no, Te a ver, rompes la cabeza si tenés que pensar todo para todo el año. exacto, pero a ver, quizás lo que ocurre es que cuando uno está empezando como docente, tiene que planificar mucho más así como está acá escrito. Necesitas Claro, planificarlo que no más. seas canchera. Una vez que vos ya transitaste bastante por el aula, ya tenés como un guión, digamos, como decirte, un guión armado de cómo vas vos presentando las cosas, cómo lo vas llevando. Igual esta cuestión de pensar, la otra vez estaba escuchando una de estas conversaciones que hay ahora, todas sobre educación, algunas trato que no sean de educación porque si no todo de educación. Y la persona que hablaba, que encima es una investigadora, ¿viste? O sea, no es solo docente, eh, trabaja en la universidad y es investigadora, decía, los docentes estamos, todo lo referimos, esto lo puedo usar, esta película me puede servir, esto que está acá lo puedo usar, ves un capítulo de Los Simpson y decís, ay, esto se relaciona con currículum oculto, no sé, ¿entendés? Bueno, en mi caso, pero en el caso de primaria también. Uy, qué buen material, no sé, una maestra de inicial se encontró unos cartones, agarró y se los guardó, con esto puedo hacer tal cosa. Bueno, los docentes tenemos eso, es como que estamos todo el tiempo planificando en nuestras cabezas. Y por ahí te vas de la clase, te vas del salón y te quedas pensando, che, esto no funcionó, o qué bien que funcionó esto, tendría que probar de hacerlo de vuelta con tal otra cosa,
y si le llevo objetos, porque cuando lo expliqué con las imágenes no funcionó. Entonces, bueno, pasa eso, los docentes, ya decía, aunque no lo anotes específicamente, estamos planificando todo el tiempo la enseñanza. ¿Qué pasa? Si no lo haces así, y bueno, te va a salir algo va a salir, pero no va a estar muy bueno lo que salga. Porque bueno, en el caso de esta planificación, vos tenés que reservar el mapa, tenés que ir a buscar el mapa o procurar que alguien te lo alcance, y tenés que tener las fotocopias, las imágenes, no sé. Y además uno lo que genera en el aula es un clima, ¿no? De aprendizaje, de curiosidad. Eso no sé si va a estar específicamente escrito en una planificación. ¿Cómo vos invitás a los estudiantes? Quizás sí, algunas preguntas. Después vamos a ver que acá nos faltan. Descubrimos, y no sé ustedes, que en la plani que les compartí, nos faltan datos para trabajar algunas de las cosas que ella va planteando. Yo digo que es ella, creo que era una estudiante la que la armó. Vamos a decir la docente. No estamos entendiendo bien qué es lo que quiere hacer, ¿sí? Y me parece que hay algo que la planificación te va a permitir, es descubrir cuál es la intención educativa de la docente. Entonces, bueno, ¿qué más? ¿A qué responde en general una planificación? A las preguntas sobre el qué se va a enseñar, el cómo se va a enseñar, cuándo, o sea, bueno, primero trabajo este contenido de esta manera, luego de otra, o primero trabajo tal contenido y más adelante trabajo el otro, y con qué estrategias y con qué materiales. Sí, y otra cosa que nos va a decir la evaluación, o sea, responde un montón de preguntas acerca de la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? El diseño de la enseñanza, que sería la planificación. Esa planificación nos va a contar todo eso. ¿Qué se va a enseñar? ¿Y para qué se va a enseñar? Los objetivos, ¿por qué yo quiero enseñar esto? Y otra cosa que se va a incluir en la evaluación, pero que generalmente no se hace, es la evaluación. Pero no la evaluación como prueba escrita o momento, instancia de evaluación, sino los criterios. ¿Qué es lo que yo quiero que pase? ¿Qué voy a evaluar? ¿Qué voy a mirar qué está pasando en esas clases? Vieron que justo ahora está esta cuestión de no vamos a evaluar numéricamente, ¿no? En este contexto. No vamos a poner una nota a los niños y a los adolescentes, bueno, y a ustedes tampoco, calculo yo, creo que a nadie, en este contexto. Sí estamos evaluando los procesos, los materiales, o sea, este material, les puse un video, ¿funcionó el video? ¿Les sirvió a ustedes para entender algo más del currículum? O incluso estamos evaluando las posibilidades de conectividad que tenemos o de cómo llegamos a nuestros estudiantes. Se están evaluando un montón de cosas y no estamos poniendo números. Entonces digo, es una buena oportunidad para que cuando volvamos a las escuelas, ojalá que sea, porque esto pareciera que no sirve para nada, solamente para que perdimos un año o estamos, bueno, llevándola así, de esta manera. Y la verdad que estaría bueno que cuando se vuelva a las escuelas nos preguntemos cómo queremos que sea la escuela, cómo queremos que sea la evaluación, cómo queremos que aprendan ahí los niños y las niñas. O sea, que nos sirva para revalorizar y cambiar algunas cosas que no estábamos tan cómodos en la escuela de antes, es la pregunta, ¿no? Claro. De verdad. Profe, Sí. Marcela le habla. Sí. Puede ser que, por ejemplo, a la hora de evaluar, por ejemplo, uno tiene una trayectoria muy buena y el día del examen te pasa algo, no sé, nosotras, tenés problema con un hijo, la casa, la vida, lo que sea, vas y por más que vos estudiaste en ese momento, o sea, tenés la cabeza en otro lado y te va mal en el examen. Y no se tiene en consideración en ese momento. Te hacen tantas preguntas
bueno, la contestaste, te vas a, bueno, Claro. volvé en marzo, volvé cuando sea. Bueno, Marci, vos imaginate un niño que también le puede pasar eso. Por eso, sí, bueno, por eso, yo me lo imagino en mí grande, me lo ¿Entendés? imagino en un niño, la presión que tiene a Niño, la hora de una prueba. y bueno, por eso, incluso hasta preguntarnos, ¿es necesario que tomemos pruebas? ¿De qué manera las podemos tomar? Yo me acuerdo que una época los Messi tenían una profe de matemática, no sé si era cuarto grado, ahora ellos están en tercero de la secu. Y estaban como, a ver, ellos están entusiasmados porque la profe de matemática les tomaba mini pruebitas, que eran como ensayos. Pero al final, la profe de matemática nunca les tomaba una prueba larga, ¿sí? Piensen en cuarto grado matemática. A mí me parece una linda estrategia esta de decirles, bueno, yo les tomo mini pruebitas, o sea, como que ellos incluso la idea era ver cómo les estaba yendo, ella les explicó, si ellos no entendían, ella volvía a explicar. O sea, la responsabilidad de que ellos aprendieran era también de la docente. La docente les estaba aclarando que ella les iba a explicar todas las veces que fuera necesario. Entonces eso les generaba una confianza a los chicos y una tranquilidad al momento de hacer la evaluación, porque eran mini pruebitas y cómo te fue la mini pruebita, y esta me dijo que no está tan bien, pero que me lo va a explicar. Me pareció genial eso. Y también estás evaluando. Es más, estás tomándote más trabajo para evaluar. Se congeló Victoria, no sé si... Ah, está. Claro, eso está bueno porque muchas veces, no, porque muchas veces, qué sé yo, que toman las pruebas y después los profesores siguen con otro contenido. Es como que no, lo pasan por arriba, como que no les importa si aprueban, si entendieron el tema o no. Yo lo que hago, y que también me da bastante trabajo, pero bueno, me parece que es lo que corresponde. Supongamos que ustedes me entregan una planificación, bueno, con la planificación más que con otra cosa. Y yo les señalo algunos puntos que hay que modificar, se los devuelvo, me los vuelven a entregar, entonces hasta que no decimos, bueno, ya está, nos gusta cómo quedó esta plani, no se cierra la nota, digamos. Para mí poner una nota numérica es muy difícil, porque vos tendrías que conocer muy bien al estudiante y saber cuál es su trayectoria educativa extensa. Yo no sé cómo fue la primaria de ustedes, si fueron al nivel inicial o no, si han tenido oportunidad de tener muchos libros en sus casas y de leerlos, ¿no? Digo, todas esas cosas yo no las sé y eso obviamente que va a impactar en cómo ustedes van a escribir, si pudieron leer mucho, si les interesa también la lectura. Hay áreas en las que yo no sé, por ejemplo, a mí me pedís que planifique matemática y necesito que me expliques de vuelta todo, más o menos. O sea, algunas cuestiones básicas por ahí podría planificar, pero después, en cambio, en sociales o en prácticas de lenguaje naturales también tengo mis dudas. O sea, uno no es igual en todas las áreas del conocimiento. Hay áreas del conocimiento que te atraen más y que te resultan, no sé, como hasta más apasionantes y atractivas que otras. Y ayer que era, no, ayer o antes de ayer veía a Walter Cohen que hablaba de Paulo Freire. Y él hablaba de hacer un viaje y de las preguntas y que qué importante que en la educación eran las preguntas, que si vos a los niños y a las niñas les clausurabas las preguntas, les cerrabas el pensamiento, ¿no? Entonces, permitirles preguntar y lo que decía era muy importante, dice, el maestro o la maestra no tiene que tener todas las respuestas, porque por ahí uno tiene miedo de dejarle a los niños preguntar, porque decís, ¿qué pasa si yo no puedo responder la pregunta que me hace ese niño o esa niña? Y, y nada, abrís un interrogante y lo empezás a investigar, no tenés por qué cerrarlo ni responderlo en ese momento. Podés sí, lo que está bueno como docente es decir, qué buena pregunta esta. ¿Por qué está buena esta pregunta? ¿Por qué hay preguntas que son más interesantes que otras? Porque va a las causas, porque me permite, no sé, ¿se entiende? Pensar la cosa desde otro lugar, que los niños puedan distinguir qué pregunta es más interesante para investigar y cuál no tanto. También abre debates.
Claro, pero hay preguntas que son por sí o no y no avanzamos mucho. Pero hay preguntas que requieren otro tipo de... Bueno, el debate, sí, el debate muchas veces los docentes le huyen un poco porque no creo los niños, los adolescentes por ahí lo utilizan como piensan que así están perdiendo el tiempo, ¿no? Dicen, bueno, vamos a debatir así no hacemos nada. Y ahí se pone en juego mucho el docente, ¿viste? A decir, bueno, a ver esto que dijo fulano. Entonces, si vos empezás a mediar en ese debate y a repreguntar y a pedirle que a otro que diga si está de acuerdo o no, ¿sí? Ahí se enriquece. Lo que pasa es que, bueno, hay como en el adolescente está esta cosa de, bueno, voy a hacer enojar a fulano y le voy a decir, yo ya sé lo que piensa, y le voy a decir lo contrario, así se enoja y ahí empezamos a divertirnos en la clase, ¿no? Pero bueno, lo interesante es poder hacer de eso, para mí es re importante el espacio del pensamiento, de la pregunta. Entonces, si lográs, que no siempre se logra y no me parece que uno se tenga que ir mal por eso, digamos, decir, bueno, esta vez no se logró, habría que pensar de qué manera puedo lograrlo con un pequeño texto, con un video. El otro día escuchaba esta persona que quizás después se los comparto, no sé si va a quedar guardado, es un vivo de Instagram que quizás quede guardado porque es de la Universidad de Burlingame. Es una investigadora de materiales educativos. A mí me parecía que nosotras todavía estábamos viendo la plani, no meternos de lleno en materiales escolares, o sea, lo que se usa para enseñar. Y decía que las películas, a ella no le parecía bien pasar de una película entera, porque eso te lleva todo el tiempo de la clase, después no te deja un momento para reflexionar o interrogar. Entonces, y fíjense todo el laburo que hace un docente. Ella decía, seleccionen partes de películas y comparen y contrasten y para ver algún tema social, no sé, el tema que estuvieran viendo, ¿no? Así que bueno. Bueno, a ver, ¿nos metemos en la plani? Profe, me quedó una pregunta Sí. en el tema de la planificación, porque yo estuve chusmeando y hay en algunas que dice fundamentación, Ah, ¿qué estuviste chusmeando? las planificaciones. ¿Las que vos tenés? Claro, que hice el año, yo hice una, yo estoy en tercero, ¿no? Sí, Cursando algunas materias de segundo. está bien. Y Y una que mira, hice con la profe Varillaro. lo de la fundamentación, yo lo entiendo más como un ejercicio. Si vos vas a armar un proyecto, no una planificación, ¿sí? Un proyecto de huerta, un proyecto de revista escolar o un proyecto, no sé, de relación con la comunidad. Y quizás lo armas también con otros grados, no sola, ¿sí? O ponele que sea secundaria. Sí, Es un proyecto de toda la secundaria. Ahí sí le escribo una fundamentación. Y la fundamentación lo que viene a decir es, bueno, eh, mi posicionamiento ante la sociedad, ante la educación, ¿no? ¿Por qué yo decido claro, armar este proyecto? elegí ese tema. O mi posicionamiento en relación al conocimiento que vaya a trabajar. Si es de huerta, bueno, por qué es importante que se trabaje el conocimiento de las semillas, de la tierra, de la siembra, ¿sí? Ahora, cada vez que uno planifica, que cuando arrancamos, no sé si está, Yani dijo la planificación anual, imagínate si vos a cada planificación le vas a hacer una fundamentación. Ahora, ¿por qué Por eso preguntaba. Varillaro te lo pide? Porque ella está buscando ahí que pongas algo de los textos que leíste con ella, ¿sí? Es como un ejercicio Claro. de evaluación que está haciendo ella. Ahora, está bueno que sepan escribir fundamentación, porque puede que alguien se lo pida. Puede que un director te pida que vos fundamentes el proyecto de visita al museo, ¿sí? Entonces, ya sabes más o menos qué es lo que lleva una fundamentación. A veces son cuestiones filosóficas, posicionamientos políticos o con respecto al conocimiento o con respecto a los niños, a su aprendizaje, ¿sí? Claro. Está Profe, buenísimo. al director mira la planificación.
¿La revisa? Sí, en general sí. El vicedirector de primaria o la vicedirectora es la asesora pedagógica. Entonces, si cumple su rol, incluso hasta te puede, porque ¿qué sucede? A veces, vieron que cambió, me queda la batería baja, esperen que la voy a enchufar. Vieron que cambió la enseñanza de la matemática. Ustedes vieron, ¿no? Que cambió con respecto a cómo era antes, los dieces, los cienes, el valor posicional del número, ¿sí? Bueno, hay docentes que no aprendieron eso, que estudiaron de otra manera la enseñanza de la matemática y que quizás no hicieron una capacitación, entonces la vicedirectora les va a explicar cómo se debe enseñar la matemática ahora. A veces brinda material, ¿sí? Te dice, mira, este material está muy bueno, sugiere, orienta, ¿no? Sí, yo no sé en secundario si te miran tanto lo que vos haces, pero sí, tenés un programa, en secundario entregás un programa, no sé, es difícil decir Que cómo. nosotros hagamos, lo miran los directivos. Claro, sí, yo creo que en secundaria, pero también piensen que es muy difícil hacer un seguimiento de 12 docentes, ¿no? Por año. Ahí está más en un seguimiento de las trayectorias de los adolescentes y ahí aparece, si hay algún problema con un docente o si hay algo que no se está trabajando, va a aparecer. Pero sí, también te señalan que no se están trabajando determinados contenidos. Generalmente en secundaria te agrupas por áreas, entonces matemática es un área, sociales es otra área, y tenés jefes de áreas, y acordás contenidos con los compañeros y las compañeras, ¿sí? Se sabe quién trabaja bien y quién no está trabajando, y ahí más o menos el directivo puede decir, bueno, vamos a ver un docente que o falta mucho o no está trabajando los contenidos apropiados. Pero en primaria y en inicial sí se mira bastante la carpeta o la planificación del docente. Además que tenés muchos materiales también. En inicial se trabaja mucho con materiales concretos que hay que facilitar, hay que disponer, ¿no? Bueno, ya lo enchufé esto. A ver, ¿qué otra cosa me habían preguntado? Bueno, no sé si quedó claro la fundamentación. Quizás en una planificación anual escribís una fundamentación. Y yo lo otro que les había comentado el martes es que yo cuando veo esta la plani que les compartí o una que me muestren ustedes, más o menos me doy una idea de cómo piensan la educación ustedes, la enseñanza, el aprendizaje, en qué clase de niño o niña están pensando. Yo me doy cuenta, si es una planificación muy pautada, así por decirlo, conductista, y yo me doy cuenta que ese docente es un docente tradicional y que quiere que todo se haga como él dice o ella dice. Te das cuenta con la plani. Me dio sed. ¿A ustedes qué les pasó cuando leyeron la planificación esta de migraciones? ¿Les pareció que era completa? ¿Les tuvieron dudas con respecto a algunas cosas que les pareció que no aclaraba? A mí me pareció que es bastante descriptiva. Muy descriptiva. A ver. Bastante descriptiva por las preguntas que tiene. ¿Por qué vino a Argentina? ¿Por qué? Es como que no le da lugar en esas preguntas a pensar. Es como muy copia y pegue, vaya, busque, o sea, empieza acá, termina acá. Lo típico, viste, que cuando le mandan un trabajo a los chicos, le mandan la pregunta 1 está en el primer párrafo, la pregunta 2 me pareció muy así. Puede en ser. Como que general. la pregunta no es problematizadora. Claro. No son problematizadoras. ¿A tu criterio no? A mi criterio no. Lo que sí quizás
Un punto a favor es la variedad de recursos materiales o de textos que ofrece. Así que eso podría trabajarse como para mejorar. Habría que cambiar la manera en la cual la docente le interroga, ¿sí?, acerca de eso, y quizás ya cambia la situación. Vieron que, bueno, una de las preguntas que yo hacía era si estaba acorde al diseño curricular, y sí lo está porque yo les mandé la fotito, si quieren ahora les leo. Pasa que no lo marqué, voy a tardar un ratito en encontrarlo, pero ahora después se los busco. ¿Qué dicen el diseño, profe? ¿Cómo? ¿Pero qué dicen el diseño? Ahí te lo busco, espera. En sociales, en tercero. Lo tenía marcado antes. Acá está. O sea, para tercer año, como marco acá, para esta plani, corresponde el contenido. Dice, migraciones hacia la Argentina en diferentes contextos históricos, que es justo lo que dice acá. Pero a su vez agrega 2 subcontenidos. Vieron que, a ver, no sé si se va a ver. ¿Se ve algo? ¿El cuadrito de contenidos o no? ¿Se alcanza a ver? Se ve re borroso. Sí, se ve mal. Bueno, tenés de un lado los contenidos y del otro las situaciones de enseñanza. Y dentro de los contenidos está ese título en negrita, que les leí recién, y debajo dice, motivos que impulsan a las personas en distintas épocas y lugares a migrar desde sus lugares de origen. Impacto de los procesos migratorios en la vida cotidiana de las personas. Una de las cosas que yo vi en esta planificación es que no se analizan las causas por las cuales las personas abandonan su lugar de origen. Eso no lo está realizando, no lo está, aunque aparecen los objetivos. Fíjense, si miramos los objetivos, que los alumnos sean capaces de. Bueno, una cosa que vimos el martes, no sé si estarán de acuerdo ustedes, es que quizás son muchos objetivos para esta planificación, para esta secuencia. Son demasiados. Eso yo le iba a preguntar. ¿Y qué? 8 clases sobre un tema, ¿no es como mucho? Y más que nada porque como que no los lleva a lo didáctico, yo opino eso, ¿no? Y creo que tercer grado son hitos dentro de todo. No sé si un chico presta atención a todo lo que ella le quiere leer. No sé, esa es por ahí un poco más mi crítica. Es como mucho y estructurado, digamos. Bueno, para 8 clases, depende qué 8 clases, o sea, no sabemos si es mucho o poco, porque depende cómo sean esas clases. Y con respecto a lo que vos decís, no me parece que sean textos tan largos, ¿eh? Quizás ella se los lee, hay que ver cómo, incluso el intercambio donde ahora vamos a ir viendo parte por parte. Sí, igual eso hay que medirlo. Lo que yo haría, eso sí, para aclarar, vieron que las clases están juntas. Sí. Y vos no le vas a dar 4 módulos de sociales a un chico de tercer grado. Le vas a dar 2 un día quizás, o 1. Entonces, yo dividiría las clases, no las pondría juntas como las puso ella. Y diferenciaría bien cuáles, por ahí te vas a dar cuenta que sí pueden ser 8 clases. Estás un mes trabajando migraciones, no está mal. No lo veo mal, porque ¿qué pasa? Si vos le das una sola clase de migraciones, ¿qué pudiste explorar ahí? Te quedaste te quedás muy en un planteo inicial del tema, ¿no? Y no podés profundizarlo. Claro, pero yo me refiero, ¿sabe a qué? A que es como poco didáctica ella para 8 clases. Ah, bueno, Tiene su... pero no estamos cuestionando a la persona, estamos analizando una plan y entonces
Entonces, ¿cómo lo haríamos nosotros? ¿Sí? ¿Qué cambios le Sí. realizaríamos? Porque si lo pensás, no está todo tan mal lo que ella, los textos que sugiere. Después van a ver la plani que el martes se las publicó. La que mandó la docente de una compañera a la hija ahora en el contexto de pandemia. Y van a ver que tampoco es una cosa que las lleva a pensar tantísimo, ¿eh? Y es muy de marcar, pero bueno, vos decís, bueno, quizás la docente no puede tomar contacto con los niños de manera así directa. O sea que vas a ver que está bueno analizar todo. Obviamente que nosotros queremos hacer la mejor planificación, la planificación que problematice. El problema de la migración es un problema hoy también, ¿sí? No es un problema del pasado, o el problema o el hecho social, ¿no? El, el hecho de que los seres humanos migran y que generalmente migran porque la están pasando mal, de una u otra manera, ya sea económico, sea persecución política, ¿no? Sea guerras, problemas ambientales. Generalmente el migrante abandona su lugar de origen contra su voluntad. Está quien dice, bueno, yo quiero irme a vivir a no sé dónde, pero en general no lo hace por voluntad propia. Sí, en general, y muchas veces van a lugares donde no saben cómo van a vivir, no saben cómo van a trabajar, cómo va a ser su vivienda, ¿no? Eso un poco se ve en el relato de que cita la compañera, la plani que tenemos. Bueno, con respecto a los objetivos y los propósitos, yo en la clase que viene voy a diferenciar bien y voy a poner ejemplos de lo que son propósitos y objetivos. Recuerden esto igual, propósitos son de la enseñanza, entonces es lo que el docente va a hacer, ¿sí? Entonces, un propósito de enseñanza para esta planificación sería proponer lecturas que les permitan a los niños y a las niñas analizar las causas de la migración, ¿sí? Fíjense que es algo que hace el docente, no que hace el niño. Entonces, los propósitos de la enseñanza es lo que el docente o la docente quiere hacer, ¿no? Lo que va a hacer. Generar situaciones que les permitan analizar a los niños, a las niñas, las causas, situaciones de enseñanza, las causas de la migración. Acá igual están bien escritos, ¿eh? Porque son objetivos de aprendizaje. Son todas cosas que van a hacer los niños y las niñas, ¿sí? A veces se escriben mal y ponemos un objetivo escrito como un propósito o un propósito escrito como un objetivo. Eso con el tiempo ya lo van a manejar recontra bien. Y después yo ¿Eso está en el diseño? Claro, eso te iba a decir, lástima que no las tengo como más a mano, así en el aula, pero igual les puse algunos ejemplos. Por ejemplo, el cuadro yo ahora les mando de vuelta la foto al grupo. En el cuadro donde están del otro lado las situaciones de enseñanza, la mayoría están escritas como objetivos. Leer cartas de inmigrantes para conocer sus sentimientos, expectativas y frustraciones. Fíjense, eso está como una situación de enseñanza que le vas a proponer. Fíjense que acá tenemos una carta que le escribe María, no, espera, ¿quién la firma? Carla le escribe por mail a María, porque es en la actualidad. Ella viene de Bolivia y le escribe a su prima, creo, y le cuenta lo que extraña y cómo quiere verla, etcétera, etcétera. Entonces ahí esto que les acabo de leer cartas de inmigrantes para conocer sus sentimientos, expectativas, frustraciones, está realizado acá en la Plani. En general, este diseño, yo tengo el viejo, pero el del 2018 es, el de primaria, ¿cuál tienen ustedes? Es muy parecido, o sea, lo que hizo el gobierno anterior, que ya saben que no es de mí, o si no se van enterando,
que no es de mi agrado, el gobierno anterior, Sabemos, profe. que ya sabemos. saben. No, igual por ahí hay alguien que no me conoce. El otro día fueron unas jornadas nacionales de formación docente, así todo virtual, ¿no? Y yo no lo podía creer porque es tremendo lo que hacen. ¿Se acuerdan que el presidente que tuvimos dijo caer en la escuela pública? Dijo eso. Y dijo así, y dijo un montón de otras cosas, él y otros más, ¿no? Como que por qué había tantas universidades en el conurbano y así sucesivamente. Y bueno, entonces yo escuchaba las jornadas nacionales de formación docente que resaltaban el rol del Estado, el de la formación docente, mostraban las luchas docentes. Yo no lo podía creer, tenía una emoción. Decía, bueno, me hicieron acordar, porque con todo esto de la pandemia se nos fue de la cabeza el cambio de gobierno, ¿no? Es como que se puso el foco en otro lado. Bueno, el asunto es que durante el gobierno de Vidal, el diseño de inicial, vieron que es el que yo les dije que era el más problemático. Porque ese sí hubo como un vaciamiento se sacó todo lo que es juego. No sé si con alguna profe pudieron analizar, no. El diseño de inicial es el que todavía yo creo que lo van a cambiar. El gobierno este lo va a cambiar, pero bueno, no tuvo tiempo. Y el de primaria quedó bastante parecido, por ahí. ¿Todos los gobiernos lo cambian? No. De hecho, a ver, lo que pasa es que cambiar un diseño lleva todo un trabajo enorme. Y además tampoco podés tirar a la basura el anterior. O sea, hay algo del diseño, salvo que sea, no sé, el de la dictadura, por decirte algo. Hay algo del diseño que se viene trabajando en las escuelas y que hay que respetarlo, ¿entendés? No es que, sino ¿qué pasa? Los docentes, ¿qué están haciendo en las escuelas? Cualquier cosa, no. Entonces, el diseño está bueno, organiza y todo, pero no deja de ser un papel. Entonces vos tenés que ver qué pasa en las escuelas, cómo se está trabajando eso, si realmente se están tomando las recomendaciones del diseño. Porque si no no sé, es como decirte, bueno, yo acá te doy lo que tenés que hacer, pero después vos haces otra cosa. Quizás con mucha responsabilidad o no, como un irresponsable, pero a veces con responsabilidad decir, yo no puedo hacer esto que me pide el diseño con este grupo, yo tengo que hacer otra cosa. Entonces, bueno, volviendo a los objetivos, localizar en mapas los lugares de origen de los niños y sus familias. Bueno, esto que está en el cuadro está también en los objetivos. Lo que sí, esperen, a ver, volvamos a los objetivos. Lo que sí hay algunos objetivos que no se trabajan, y esos habría que sacarlos. Si quieren, lo dejamos como tarea para que después busquen. Y yo lo voy a anotar en el grupo, que se fijen cuáles de los objetivos que aparecen. Ahora si quieren buscamos alguno. Conocer las costumbres y festividades no se trabaja, me parece, ¿eh? No se llega a trabajar eso. Quizás en la carta, porque habla de la fiesta de la Virgen de Copacabana. Pero bueno, después lo pensamos. Quizás hasta por ahí hay que reorganizarlos. Porque ¿qué pasa? Si yo pongo un montón de objetivos, es difícil de leer esto, ¿no? Todos esos objetivos. Y me puedo llegar a perder. Bueno, ¿alguien anotó algo que cambiaría de alguna actividad, alguna pregunta para hacerlo más dinámico? Vamos viendo sus comentarios sobre si es que pudieron leer la plani. Si no, la vamos leyendo, pero díganme. Profe, Sí. está bien comenzar el tema porque en la primera clase ella plantea que va a empezar la clase preguntándole a los chicos si saben lo que son los inmigrantes. El significado de la palabra. Claro, ¿está bien presentar el tema así en un principio? O porque, por ejemplo, veníamos viendo en sociales que empezábamos con imágenes como para que ellos
vayan descubriendo y planteando sus preguntas acerca de lo que vamos a ver. Capaz empezar con imágenes de inmigrantes y que ellos obviamente no van a decir la palabra inmigrante, pero que están viajando o que se están mudando, esas cuestiones, como para decir, bueno, lo que están haciendo en estas imágenes es inmigrar por diferentes cosas. ¿Está bien empezar así ¿Y qué opinan las demás? A ver, yo tengo una opinión, pero a ver qué piensan. Para mí sí, porque hoy los pibes están, no sé, son revivos. Hay muchas cosas que escuchan en la tele, las novelas. Sí, pero también Paso das un pantallazo si todos saben o no. por ahí lo que escuchan son prejuicios, son, ¿cómo se dice? Sí, miradas de odio hacia el inmigrante, ¿no? Así que está bueno trabajarlo, está bueno trabajar todo para ver si realmente ellos también comparten esa mirada de odio, a ver si vienen a sacarnos el trabajo o lo que sea, vienen a atenderse a nuestros hospitales. Eh, yo pienso que lo que dice Dayana, ¿no? ¿Es? ¿Dai? Sí, profe. Es válido, sí, está bueno. Igualmente, la docente acá también trabaja con un video que supuestamente tiene imágenes. No sé si pudieron escuchar la canción de Gieco. Sí, yo no vi. Y no podía haber empezado con el video Con mostrándole, eso, así como dice Dayana, claro, y después sí generar preguntas. ahí está. Igual también el martes conversábamos que no entendíamos bien de qué iba el cuadro de doble entrada. Después más o menos entendimos qué era lo que quería hacer. Porque, bueno, no está mal una primera aproximación. Es como que ella quiere saber qué saberes previos tienen acerca de lo que es un inmigrante, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿alguien sabe lo que quiere decir inmigrante? ¿A qué se refiere? Si son personas y qué es lo que ocurre con las personas que son inmigrantes. Y anotarlo, nosotros decíamos el martes, más que en el pizarrón, en un afiche. Y que eso quede pegado o quede guardado para volver a retomarlo. Porque no creo que les pida a los niños que escriban ellos en sus carpetas o cuadernos lo que se hable, porque pierde dinamismo. En tercer grado tardan en escribir, o me parece que no es el objetivo tampoco. Es más el diálogo, ¿no? Y después, a ver, y después retoman el cuadro después del video, dice, y anotan las conclusiones, o sea, si cambiaron, ahí me congelé yo, si cambiaron de idea con respecto a lo que, o agregaron conceptos acerca de lo que es ser un inmigrante. Como dice Dayana, lo podrías trabajar con imágenes, o con objetos, o con, no sé si ya alguien armó una plani de esto alguna vez, porque quizás, bueno. Entonces, sí, no sé, pensé que ibas a activar tu micrófono. Bueno, tendríamos que volver a ver el video a ver si nos realmente sirve, ¿sí? El de León Gieco, o si cambiaríamos el material, eso podríamos verlo. A ver qué más. Y después se llevan unas preguntas. No, puede estar bueno también trabajar sobre la palabra, Dai. Esto pensémoslo juntas igual, todas. Sí, profe. Porque bueno, por ahí buscamos en el diccionario, buscamos que inmigrar está compuesta de migrar, inmigrar, emigrar, podemos buscar otras palabras relacionadas y explicar el significado. Pensaba que puede ser un poco... ¿Sabe que lo que yo pensé? Sí. Disculpe, porque después me voy a olvidar. ¿Sí? No, dale. Por ejemplo, con las palomas, por ejemplo, que inmigra, ¿entendés? Como bajarlo desde ahí. Creo que va a ser. Sabes. No sé, se me ocurrió a mí. Está bueno, me parece, no sé qué les parece, a mí yo enseguida me copé con la idea. No sé si hay, las aves y Bueno, las aves. algunos animales marinos migran, así que se mueven desde Brasil. Las ballenas, ¿cómo se llaman las que están en Madrid? Tienen un nombre específico, no me acuerdo ahora.
Bueno, pero vieron que esas ballenas vienen a parir acá, a Puerto Madryn, a la península. Ay, no me salen los términos. Eligen ese lugar para tener sus crías. Quizás por la protección que les brinda la geografía de ese lugar. Y después creo que van a Brasil, a las aguas cálidas, y bueno, no sé bien cómo, pero está bueno. Lo que Está pasa bueno, profe, porque ahí se ve bien las razones por las cuales migran. pero no Tal son, cual. ojo, pero que no confundamos que es natural migrar, ¿eh? Porque Claro, ¿no? También. esto tenemos que ser cuidadosos. En las aves es una cuestión instintiva y es quizás de adaptación, de supervivencia. Bueno, en el caso de los seres Exactamente, de humanos también. supervivencia. Claro, Pero está ¿qué pasa? buscando Pero las comida. causas no son naturales. Las causas por las cuales el hombre o la mujer migra o una familia migra son causas sociales. Una guerra, hambre, falta de trabajo, persecución política. Bueno, puede ser un problema ambiental, pero un problema ambiental general, es muy complejo esto ya para desarrollar todo. Muchos problemas ambientales los genera el hombre, ¿sí? ¿Por qué hay sequía? ¿Por qué hay inundaciones? Porque el ser humano trabaja, o sea, el sistema capitalista de producción, explotando los recursos naturales, las tierras, lo que sea, genera estas situaciones. Profe, también puede hacer como una comparación, digamos, inmigrar de las personas y de los animales, como mirar la diferencia que hay, digamos, que son de distintos modos porque migran. Sí, en realidad si te fijas, para mí lo que nos puede servir es que las aves y las ballenas siempre hacen lo mismo, no lo modifican, ¿sí? Porque es instintivo. En cambio, el ser humano sí toma decisiones, se puede equivocar y todo, ¿no? Pero toma decisiones, ¿por qué elige venir a la Argentina y no a otro país? ¿Sí? Hay condiciones sociales que cambian a diferencia de lo que pasa con las aves. Las aves van a ir siempre a este lugar y van a venir siempre a este otro. Creo que es así, ¿no? Que es bien fijo el punto al que migran las aves. Y hace como que hacen su vuelo por el mismo lugar, ¿sí? Y en cambio el ser humano va a depender, si, para migrar, si puedo ir en barco, si no puedo, cómo me voy a poder trasladar, en qué país me van a recibir más o menos bien, por qué venían a Argentina, porque acá los recibían, querían que vengan. Había una política migratoria de poblar la Argentina, estamos pensando en los españoles, los inmigrantes del principio del siglo XX, ¿no? Así que bueno, sí, se podría tomarlo de las aves, pero siempre teniendo en cuenta que los animales tienen unos comportamientos regidos por el instinto, si no toman decisiones, no dicen yo quiero migrar allá, lo hacen porque está en el instinto y les permite sobrevivir y eso. Y el ser humano no. Eh, y además, está bueno que entiendan que, a ver, no sé, supongo que a lo largo de las actividades lo pueden lograr, que generalmente la causa de la migración es no sé, a ver si la explotación o un daño que le ocasionan otros seres humanos. O sea, los seres humanos migran porque son perseguidos por otros seres humanos o explotados o excluidos, ¿no? Bueno, y fíjense esto, les pide que lleven unas preguntas a la casa. Si conocen a alguien de la familia que haya, yo no pondría inmigrado, o si les parece que está bien escrito, sino migrado, o que sea inmigrante. ¿Conoces a alguien de tu familia o amigos que sea inmigrante? ¿Qué miembros de tu familia son inmigrantes? ¿De qué lugar provienen? ¿Cuándo y cómo viajaron? ¿Y qué más preguntar? ¿Por qué vino a la Argentina y qué costumbres trajo de su lugar de origen?
Esta última pregunta la habíamos sacado con las chicas el martes, no sé qué piensan ustedes. La de las costumbres. Como que la queríamos trabajar en otro momento y más ampliamente, de otra manera, digamos. ¿O la dejan? ¿Qué piensan? Yo este trabajo lo hice con mi hijo, así bueno, le tocó el tema este y está bueno porque a ellos les engancha mucho el tema de la investigación, ellos no sabían que sus abuelos, sus tatarabuelos venían de Uruguay o de España Claro. y empiezan a investigar y como que los engancha mucho, al menos a mi hijo le gustó. ¿Y dejarías la pregunta de las costumbres? Y sí, porque viene después capaz que mi tatarabuela hacía una cosa y la quedó mi abuela y ahora la quedó en la madre. Está bien. Lo que sí, no sé si cómo trabajaríamos esta idea de qué es una costumbre, ¿no? Para que ellos puedan, qué entendemos por una costumbre, algo que se hace usualmente. Claro, capaz que ellos en tercer grado todavía no saben lo que es una costumbre. Habría que cuando vos les das unas preguntas a los chicos, no tirarle las preguntas para que se las lleven a la casa, sino conversar un poco sobre eso que vos querés que averigüen, ¿no? Incluso me parece más rico, pero por eso digo, si te lleva mucho tiempo, no necesariamente está mal, porque por ahí ese tiempo le permite al niño o a la niña construir el conocimiento que de otra manera por ahí solamente lo recibe, digamos, ¿no? Quizás, ¿qué le preguntarían? ¿Qué preguntarían en sus casas? Abrirles a ellos la posibilidad de armar esas preguntas. Obviamente que la docente lo va a ir guiando como para que más o menos aparezca algo de esto, ¿no? Pero vos, ¿qué le preguntarías no sé, si tiene un abuelo o un tío o algún familiar o amigo que viene de otro país? ¿Qué le preguntarías? Y van armando juntos las preguntas que van a llevar a la casa. No está mal, las dos cosas pueden ser, ¿no? Porque también lo que va a recuperar la docente de estas preguntas les va a permitir a ellos también construir ese conocimiento, ¿no? Igual fíjense que ella no. Acá acá nos pusimos a debatir qué hacíamos con esta mochila de objetos y decidimos que por ahora no sabemos qué hacer, lo sacábamos. Porque acá falta pensar cómo vamos a trabajar con esas preguntas que traen los niños, de las respuestas que traen de la casa. Y una de las compañeras me dijo, ¿qué pasa si alguno de los chicos no trajo las respuestas porque no hay nadie en su casa que haya migrado? Entonces yo le decía, bueno, los conformamos grupos para trabajar las preguntas y entonces todos van a tener algo que decir porque algún compañero va a tener algo en su cuaderno y sobre eso es lo que cada grupo va a aportar, ¿no? Así que acá nos faltaría pensar cómo vamos a trabajar con las respuestas que traen los niños. Porque no se sabe, ¿vieron? Pasa lo de la mochila y la idea sería pensar de qué manera, cómo es la invitación que ustedes les hacen a los niños y a las niñas para intercambiar sobre estas preguntas. Para mí tenés una clase larga para trabajar acá. Claro, porque después al otro día arranca con el texto, la ubicación en el mapa y se olvidó de las respuestas de los chicos. No lo trabaja, porque dice, para comenzar la clase compartiremos las respuestas y a partir de eso, no sabemos cómo las comparten, si las lee cada uno, ni siquiera aclara eso. Cada uno lee las respuestas, no aclara nada. Así que eso es una tarea, pensar cómo trabajarían las preguntas. Tienen que... Y en la tercera clase tendría que hacer una continuación. ¿Sobre qué? A ver. Sobre las preguntas que se hablaron en la primera clase. Podés retomar y decir que la clase anterior estuvimos hablando de familiares y amigos que han migrado o inmigraron. En realidad, a este país inmigraron y ellos emigraron de su país. Eso está bueno que
que lo puedan entender. Si te parás, por ejemplo, si vos sos de Bolivia, emigraste de Bolivia y sos inmigrante en Argentina. Bueno, retomar eso, ¿no? Y decir que ahora vamos a leer un relato de una inmigrante, pero del año 1883. Y ahí tenés que decir que esto ocurrió hace mucho tiempo y tenés que pensar de qué manera podés representar en el tiempo, ¿cuántos serían? 140 años más o menos atrás. Bueno, como que son muchos años atrás. En ese momento podés decir, recién empezaba a haber escuelas, vos para situar un poco a los niños en un momento histórico que para ellos es muy difícil de entender, ¿no? Así que bueno, la vida era muy diferente a la de ahora, podés decir algo así y les lees el relato, ¿no? ¿Está bueno este relato? ¿Sirve como para pensar la historia, para pensar la inmigración? ¿Qué opinamos? A mí me parece que sirve, ¿eh? No sé si lo pudieron leer. Hay un par de cuestiones. Al final, por ejemplo, habla de castigos físicos. Algunas veces, a ver, espera, porque la niña aprendió a tejer con 4 agujas, ¿sí? Recuerda que la señora que le enseñó a tejer y bordar tenía una larga regla de madera con la punta de metal con la que le pegaba en la punta de los dedos cuando tomaba las agujas de forma incorrecta. Algunas veces la hacía arrodillar sobre una especie de fuente grande con maíz durante 1 hora. Yo digo, No, porque en ese mismo me pasó lo mismo porque mi hijo también le preguntó y mi mamá le empezó a contar cómo se hacía en esa época, cómo te castigó, cómo eran de estrictas los maestros. sí. Y mi hijo quedó sorprendido también. O sea, ¿te parece que puede estar bueno que sepan de los castigos físicos? Porque Y nosotras no sé, decíamos, porque haya una diferencia a lo que era antes, sí. Y No era todo color capaz, de rosas. claro, cómo fue evolucionando la educación o las costumbres de acá de Argentina. También está bueno para ver una de eso. las chicas dijo, yo lo único que planteé es que dije, si lo dejamos, porque vos como docente podés cortar el texto donde dice, recuerda que cuando inmigró se estrenaba la foto en el pasaporte. Y ahí también tenés una diferencia con la historia, porque, claro, no había fotos antes, ¿sí? Entonces, y lo podés pensar con el presente, que todo el tiempo se están sacando selfies, ¿no? Entonces, piensen que ahora que todo el tiempo te sacas una selfie, que la foto la tenés en el momento, la mandás por WhatsApp, en ese momento recién se empezaba a usar una foto en el pasaporte, que es el pasaporte es como un DNI, ahí puedes traer un DNI y mostrarlo, pero es un documento que se usa para viajar de un país a otro. Es como que o sea, fíjate, Marce, todo lo que se trabaja en una clase. Porque también preguntas qué es un pasaporte, ¿no? Y digo, si dejamos lo de los castigos, hay que trabajarlo, hay que problematizarlo. Y una de las chicas dijo, podemos ver los derechos del niño, viste que hay uno de los derechos del niño es el derecho a no recibir castigos físicos, algo así. Bueno, entonces, eso después cada docente lo decide. Si lo deja, lo trabajamos. Y pensamos esto, en la escuela, hoy, si vos no te comportás bien, recibís una sanción, pero nunca va a ser un castigo físico. Recibís tenés que explicar o reparar lo que hiciste. Bueno, a ver, otra cosa para problematizar del texto este. Y ya estamos casi las 10. Bueno, no sé, alguien se... La parte que dice que viajaban colgados Eso, los inmigrantes. porque ellos dicen Eso también. que lograron viajar en un barco más o menos bien, ahora no me acuerdo, a ver, tuve suerte de viajar en aquel buque, porque muchos inmigrantes que venían viajaban colgados en buques de carga o escondidos en bodegas de los barcos. O sea, no está tan fácil ser migrante, ¿no? O ser inmigrante. Está bueno esto, pensarlo.
Y lo que sí notamos es que este texto en particular no explica las causas por las cuales emigraron de Europa. Entonces hay que investigar, porque yo no me acuerdo bien, sé que eran épocas de hambrunas, pero no quiero decir solo eso, tendría que buscar un poco más de información qué pasaba en Europa, para que desearan irse de ahí, subirse un barco meses. Esto también hay que aclararlo. Bueno, esas dos cuestiones me parece que son... y después cómo vivían, amontonados, ¿sí? Después habla en un momento que habla de la escuela estatal, cómo aprendían idioma. Y la educación diferenciada por género, eso también se puede problematizar. Los varones aprendían labores, las mujeres, perdón, los varones trabajos y las nenas labores y manualidades. Y no te vayas a equivocar con la aguja porque te quedan los dedos, ¿sabes cómo, no? Bueno, nada, me parece un texto que está interesante, ¿no? Yo no sé, como material me parece valioso. Y lo del mapa está bueno también, no sé qué opinan. Ubicar en el mapa los países. Sí, eso está re bueno. El medio de transporte, se interroga por el medio de transporte. Ahora, el trabajo de que dibujen la escena más relevante. A mí me está faltando analizar las causas, por qué migraron. Pero no sé, ¿A dónde está eso, profe? pediremos a los alumnos formar pequeños Sí, sí, sí. grupos y en un papel afiche dibujar. Yo nunca diría lo que te gustó. Capaz que pensó Pero sí haciendo una actividad, imaginen. ¿O qué cambiarían también? A ver, pensemos. Que imaginen qué cosa, Vicky. ¿O quién era que hablaba? Vicky. No. De imaginar. Claro, Sí. que imaginen cómo venían en los barcos, o cómo eran los barcos, en dónde venían. O sea, que se imaginen algo de esa historia que lo dibujen, que se lo imaginen y lo dibujen. Y vos decías, Yani, lo que cambiarían. Claro, que no sé, que por qué tenían que venir así como escondidos, si podrían venir tranquilamente o qué pensarían ellos. Claro, pero evidentemente era porque no tenían alternativa. Está bueno investigar un poco más de esto nosotros como docentes. O sea, los docentes no lo sabemos todo, pero sí sabemos qué podemos llegar a necesitar y hoy día tenemos como más medios para investigar también. Porque antes te tenías que ir a una biblioteca a buscar toda esta información. Quizás por eso se pueda entender que antes era más memorística la enseñanza, porque no tenías a disposición, no podías googlear y buscar las causas de la inmigración europea, ¿no? Tenías como que sabértelo de memoria. No digo que estaba bueno eso, pero quizás explica un poco por el tipo de recursos que había disponibles en ese momento. Sí, está bueno problematizar esto. Yo no sé cómo plantearlo, o sea, sí, no es fácil pensarlo enseguida, pero esto, es decir, ¿por qué tenían que viajar de esa manera? Si lo pensás, yo no digo que les planteemos esto a los chicos, pero vieron los balseros de África. O sea, generalmente el migrante viaja de la peor manera. Es así. No viaja bien. El migrante llega al país que lo recibe y es maltratado. Generalmente, ¿o no? Así que bueno, igual hay leyes. Dicen que nuestro país, y creo que es así, es de los más amigables con los migrantes. Porque las leyes los amparan bastante a los inmigrantes. No sé, ¿ibas a decir algo, Vicky? No. Sí, iba a decir algo, que en la quinta clase, que hay un momento que se va a preguntar de que si alguna vez estuvieron en un hotel. En el caso de que no todos
hayan conocido en un hotel, ¿qué pasaría? O sea, no se puede problematizar, porque hay algunos, qué sé yo, que no conocen un hotel. Y acá Claro, dice que en un cuaderno encuentren las diferencias y similitudes. ¿van a retomar el En la relato de clase Rebeca? 5. Sí. Sí, a ver, este otro relato también está interesante. Habla de cómo era, porque, a ver, Rebeca, ¿dónde se quedó? Ay, espera. Se mudaron a un lugar que ya ni recuerda, pero estaban bastante amontonados en un cuarto con 4 camas donde vivían todos juntos. Bueno, no dice dónde están viviendo, si era el hotel. Ah, llegaron al hotel de inmigrantes. Les preguntaremos si alguna vez estuvieron en un hotel y bueno, a ver, no sé, o vieron un hotel, o se imaginan cómo es un hotel. ¿Vos decís que no lo compararías? Claro, porque capaz que algunos no vieron o no conocen. Quizás si primero les damos el relato y ahí dejamos que se problematice cómo era ese espacio. En general un hotel no es Claro, un lugar, ahí no es un sí, lugar para vivir, ¿no? No es una vivienda permanente. Un hotel es un lugar donde pasás un tiempo nada más. No estás de manera permanente, ya sea que estés de viaje, por trabajo, por diversión, ¿no? O por vacaciones. Pero la gente no vive en un hotel. Alquila habitaciones, sí, o serían, bueno, eso serían más los conventillos. Eh, Similitudes y diferencias con los hoteles. Bueno, eso no lo tomaríamos, ¿no? Quizás analizar las viviendas y traer algo del conventillo. En la actividad que les voy a compartir el martes hay una foto de un conventillo y compara las ventajas y desventajas. Creo que decía que en el conventillo, o sea, en el conventillo había algunas desventajas, pero en el patio se compartía la vida social, rescataba eso, los niños jugaban entre sí y los adultos cantaban canciones, se divertían. Amenizaba, digamos, la vida en el conventillo, el patio. Así que eso podríamos dejarlo para cambiar también, comparar con el conventillo. Bueno, otra cosa, no sé, ¿alguien se tiene que ir de esta clase? ¿O todas se quedan? Me quedo porque hoy me tocó a las 12, profe. Ah, bueno, entonces Organizó los grupos, así que... seguimos 15 minutos más, ¿les parece? Más o menos. Otra cosa que dijimos el martes es de entrar a la página del Museo de Inmigrantes, porque hay una salida que ella planifica. Una visita al Museo de Inmigrantes, en la clase 8. Pero si ustedes se fijan, no hay una actividad posterior que recupere nada de esa visita. Podríamos decir que actividades anteriores sí, porque ya hablaron del hotel de inmigrantes, no sé. Pero no hay nada, no sabemos bien qué es lo que se buscó trabajar en el museo. Dice que ahí van a poder ver los objetos y fotos, pero no dice mucho más. Así que yo al final no entré todavía a la página del Museo de Inmigrantes. Voy a ver si después lo hago. ¿Se les ocurre que podemos hacer otra visita que no sea al Museo de Inmigrantes para pensarla? Se puede ir a La Boca. a los conventillos de la Boca. Esa es otra opción también. Y creo que puede estar interesante también. La salida a La Boca. Bueno, lo que tenemos que pensar es el tema de la evaluación. A ver, después de las similitudes y diferencias con los hoteles, viene una carta que le manda la prima por email a María, que está en Bolivia. Ahora bien,
Si ustedes ven las preguntas, ¿quién era? Marcela, que decía que eran todas preguntas como muy direccionadas. No me acuerdo la palabra que usó Marcela. Como que Sí, algo así. descriptivo. Sí. Descriptivas, ahí está. Se concentra en la carta, pero no pensamos nada de la situación. No pensamos nada de la situación. Y se pueden recuperar acá familiares que hayan migrado, que sean inmigrantes de Bolivia, ¿sí? Y se puede pensar que incluso podés tener una alumna, uno de los niños o niñas pueden ser ellos mismos, tener familia en Bolivia, ¿no? Sí, Yani. Ay, no, no se te escucha. A ver. Está abierto, pero no se te escucha. ¿Qué pasó? Con señas. Si no, escribí en el chat. Bueno, esperen. Entonces, en ese caso, está bueno situarnos, ¿sí? Situarnos, si alguno de ustedes tiene familia en Bolivia, imaginen que le están escribiendo. Esto es una situación actual de los inmigrantes de hoy. Sí, Yani, a ver ahora. Ahí estás, me parece. Se te escucha un ruidito. ¿Ahora se me escucha? Sí. No, yo decía que por eso cuando vuelven de las preguntas que traen de la casa, intercambiar, porque ahí se enteran de que los compañeritos son hijos o tienen abuelos en Bolivia, en Paraguay. Claro. Y ahí acá retomar, como creo que era Vicky que decía, no recuperamos lo que venimos viendo en clases anteriores y en realidad siempre hay que tratar de hacer eso, decir, bueno, ¿se acuerdan que estábamos viendo? ¿Se acuerdan que vimos estas imágenes? Como sacar las cosas que habían trabajado, porque incluso hay niños que faltaron, ¿sí? Puede haber que hayan faltado. Entonces, más o menos los pones en tema. Y los que se olvidaron, porque bueno, les pasan cosas en la vida, se van a la casa, o nada, simplemente hay niños y niñas que tienen otro tipo de atención, por no decir que son distraídos, porque es otro tipo de atención. La atención que requiere la escuela, y no la tienen todos. Le llamamos distracción, pero para mí es una manera de ser diferente. ¿Por qué hay que decir que es distraído? Es diferente. Si no, es como que todos tienen que ser súper atentos, como que estás imponiendo una norma, una normalidad. Y entonces, bueno, para esos niños, digo, esos niños a veces son los más creativos, ¿sí? No digo que tenga que ser la norma, pero a veces los distraídos son los que tienen las ideas más interesantes, más que te generan cosas más copadas, digamos. También los atentos, ojo, pero porque si no también estoy como clasificando a las personas. Bueno, no, y nuevamente no se analizan las causas de por qué, que eso sí se va a analizar, como dijo Yani, por qué vino a la Argentina, ¿sí? Ah, ¿y cómo recuperarían todo esto? La escucho entrecortado, profe. Uy, ¿se escucha mal? A ver, perdón. O capaz que soy yo. No sé, ¿se escucha bien ahora? Puede ser el internet. Decía, piensen cómo van a recopilar toda esa información que los chicos traen, porque eso habría que guardarlo de alguna manera. Quizás hasta darles una hoja para que lleven a sus casas, que no sea un cuaderno, y entonces armás como un cuadernito con información de las familias y amigos migrantes, ¿no? Que quede como un librito del curso con toda esa información. Claro, y ahí van a poder pegar fotografías, digamos, que represente a lo que están hablando. Claro, podemos agarrarlo y leerlo de vuelta cuando estamos leyendo la carta de... Un registro. Claro, exacto. Igual si se les ocurre otra forma de guardar eso, ya ni está salud. Ah, hola, ella es mi estudiante divina. Hola.
No te escucho, pero te veo. Saluden todas a mi estudiante, por favor. Eh, qué raro que está despierta, ¿no? Me meto en la vida familiar. Que no está durmiendo. Porque este es horario adolescente, dormir, total. Eh, sí, decime. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Eh, ¿No parece que le falta, por ejemplo, la comparación de que ella, el mail es de Bolivia, que la inmigración de Bolivia es muy distinta a lo que empezaron a hablar? ¿Es muy distinta o hay similitudes y diferencias? Y Bueno, bueno, son distintas épocas, se viene de eso distinta habría manera. que verlo. Obviamente, no va a venir en barco, ¿sí? No van a venir en barco como de España, es otra época. No se tardaba tanto, es otra Hay época, que es ver cierto y si todo. la lengua que hablan es la misma o no. Habría que ver porque se habla aymara. En ese caso también tiene la cuestión de la lengua. Pareciera que no, porque le acaba de escribir un email en español, en Y castellano. si nos metemos en eso, estaríamos buscando otro contenido también, el tipo de culturas. Igualmente, si se fijan, los objetivos, los contenidos a enseñar eran los motivos que impulsan a las personas en distintas épocas y lugares a migrar y el impacto de los procesos migratorios en la vida. Entonces, bueno, ahí tenés un montón para problematizar. A ver. En la carta no cuenta mucho de cómo les está yendo acá, ni por qué. Sí dice que hace muchos años, 2 años que vinieron de Bolivia. Mi papá acá sí cuenta un poco. Mi papá está trabajando en una fábrica de zapatos, quiere juntar dinero para poner su propio negocio. Bueno, acá explica un poco el tema del trabajo de los padres. Eh, Sí, ella bailaba en una fiesta cuando vino y la otra nena tejía y si no, tejía mal, o sea, esas cosas. sí, bueno, sí, habría que comparar, ¿verdad? Comparar. Lo que sí hay algo que persiste es que los seres humanos siguen migrando por diferentes razones. A lo largo del tiempo hay migraciones. De hecho, creo que el planeta se pobló de seres humanos porque migramos. Fueron migrando, ¿no? Y buscando, creo que venimos todos de África. La tan vapuleada África. Sí, Bueno, de ahí empezaron a moverse y se fueron adaptando, adecuando a los lugares y de esa manera se fue poblando todo sí, el, la profe Sinali explicó eso, que venían de claro. África, que venimos de África, qué sé yo, todo eso. Que uno fuera para un lado, para el lado de Europa y Bueno, y si ustedes se fijan, pero esto habría que estudiarlo un poco más, ¿eh? Lo que estoy diciendo no es científico, no es que no es científico, no lo tengo tan estudiado. La población de América tiene rasgos orientales, como que en algún momento o estaban los continentes cerca, bueno, vieron que se fueron separando los continentes. Estaban todos pegados y se fueron separando. A mí me reflashea eso. Cuando saber que eso fue así, me parece muy flashero. Pero bueno, y digo, en algún momento puede ser que tal vez en una embarcación o si encontraron un pedacito de tierra por donde pudieron trasladarse, de oriente poblaron lo que es América. La estatura, los rasgos de los ojos, hay ciertas cuestiones que son similares de los pobladores originarios con los orientales. Eso podemos investigar un poco también, pero más para nosotras. No sé. Si les damos todo esto a los chicos de tercer grado, los hacemos científicos, sí. Nunca se sabe qué puede aparecer en una clase, porque puede ser que ellos traigan la anécdota. Por ahí vieron un documental hace poco y te cuentan esto, ¿entendés? Y ya te cambiaron un poco, no es que te la cambiaron la clase, pero si vos le das lugar a la palabra, para mí es importante darle lugar a la palabra de ellos, aunque sea errónea, aunque estén diciendo, por ejemplo, un prejuicio, retomar eso y preguntarse, ¿no? Está muy bueno también enseñar a ponerse en el lugar del otro, porque
Un poco ahora pasa, ¿no? Con la pandemia. Cuando vos decís, yo tengo ganas de salir, la verdad me quiero juntar con mis amigos, con mi familia. Bueno, pensemos en el personal médico que está rogando que no se le desborde el hospital por la cantidad de gente que tienen que atender, que no dan abasto, ¿no? Digo, ponerse en el lugar del otro. Y en el caso del migrante, es tremendo tener que, o sea, ¿cómo te sentirías vos? ¿Cómo te sentirías vos si tuvieras que dejar el lugar donde tenés tus amigos, tu casa, tu barrio, lo que sea, e irte a otro lugar desconocido? Y por ahí irte porque no tenés para comer, ¿no? Irte porque... No, es tremendo. Me perdí por dónde andaba. Estábamos con la carta. ¿Crees que sería...? Bueno, esto, problematizar las causas. A ver. ¿Hay algo de lo que cuenta Carla que te recuerda a tu propia historia o la de alguien que conozcas? Bueno, eso un poco va a surgir porque dijimos que íbamos a tener en cuenta lo que trajeron de las familias. Bueno, a ver. Y con respecto a la evaluación, ya vamos cerrando, ya son 10:20 casi. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer, entonces, la clase que viene, yo les voy a poner algunas cosas más sobre planificación, les voy a contar bien qué son los propósitos, qué son los objetivos. Y les ponía algunos ejemplos de actividades que uno quisiera que, o sea, si yo quiero que los niños sean creativos, lo que tendría que hacer, ¿no? Una cosa así. Como pensar que cuando les damos una actividad, hay algo detrás, hay una intención nuestra detrás. Incluso decía, creo que ya la estoy escribiendo en la clase, puse algo así como, por ahí vos hablás con el docente y parece que lo que va a hacer es impresionante, o lees la planificación y después cuando lo ves en el aula no pasa nada de eso, ¿no? Ahí tenés otra complejidad. Pónganse, qué linda la planificación del docente, pero después no vi nada de esto en el aula. ¿Vieron qué difícil que es ser docente o no? Es muy difícil, porque además tenés toda esta cosa de la inmediatez. Yo estoy en el aula y tengo que generar esa curiosidad y tengo que hacer esa pregunta y hacerla lo mejor posible. No digo que no podemos fallar, para nada. No digo que no podemos fallar, que no nos podemos equivocar en algo y repararlo y decir, no, en realidad, a ver, lo voy a preguntar de vuelta. Lo que debe ser también muy difícil en las escuelas especiales también, porque planificás, no sé cómo es, se planifica de la misma manera, ¿cómo es? Mira, yo no soy la especialista. El año que viene ustedes tienen currículum y discapacidad, y ahí ya ven cuestiones más específicas. Yo no sé si decirte que es más difícil. Quizás cuando la discapacidad es bastante limitante puede ser. Pero si yo pienso en un aula diversa, ¿no? En un aula donde cada niño y cada niña puede dar y recibir lo que pueda, ¿no? Creo que tiene la misma complejidad. Ahora, si vos me decís, yo tengo que adecuarle un montón los materiales porque no se puede mover o no, pero yo no voy a pensar una planificación para el niño que se puede mover y para el que no. Yo pienso en la construcción del conocimiento para todos. Obviamente que si no tengo en cuenta que a ese niño yo vi la otra vez una mesa de examen y, por ejemplo, para pasar las hojas le ponían, para que ellos tengan autonomía, con un lápiz en la boca y un imán, movían las hojas se les pegaba algo metálico a la hoja para que la puedan mover, por ejemplo, ¿no? Y quizás el tiempo de lectura que demande para esa persona que no puede mover la cabeza o no, tiene otros tiempos. Quizás le agrandás la letra, quizás se lo lees vos, se lo lee el compañero, pero yo estoy pensando en el aprendizaje de esos niños y niñas, en la construcción del conocimiento, en la capacidad que tienen. Y si el aula es diversa... Por ahí capaz sí. que utilizan otros recursos. Claro, sí o no. Porque... Pero el contenido siempre es el mismo.
El contenido se puede llegar a modificar en el caso intelectual, ¿sí? Podés llegar, por ejemplo, se usan oraciones más cortas. No cambias el contenido, cambias el... Es difícil La decirlo forma. así, porque sería un contenido, pero cambias la El formato, digamos, como extensión, el que... vocabulario. Vos le vas a poner un vocabulario más sencillo, frases más cortas, más imágenes, ¿no? Pero si está bueno pensar, a ver cómo lo digo, que son todos niños y niñas que están aprendiendo y a todos les sirven las imágenes, a todos les sirven, no sé, si pueden escuchar los audios, si pueden ver las imágenes, ¿no? A todos les sirve eso. Y si no pueden leer, que les leas, ¿sí? O que alguien les lea. A ver, alguien escribió en el chat. Se te entrecorta, Vicky. Sí, me parece que sí, que es el... No sé si ustedes me escuchan bien a mí. ¿Será tu internet? Capaz. ¿Te estás perdiendo mucho? No, o sea, por parte como que se escucha medio entrecortado, pero entiendo igual. Bueno. No sé si se entendió, Yani, eso. Sí, uno, yo qué sé, uno va pensando, ¿no? Que cómo vas a hacer para que llegue y le puedas explicar todo. Va, me pasa a mí, no sé. Yo tengo a mi sobrino que él no camina, no habla nada, está en el último año de primaria y me pongo a pensar cómo haría yo. Él no puede hablar, no tiene... La maestra, no habla, ¿Y cómo se ni comunica? camina. ¿Con imágenes? No sé cómo hacer, la verdad. En la escuela no sé que la maestra lo llama, le lee cuentos, hacen actividades con la mamá, pero él no se puede expresar. Entonces yo me pregunto, ¿cómo voy a hacer en un caso Y que es sí, es más intelectual? complejo, pero lo que está bueno que hace la docente es que no renuncia a contarle un cuento, a mostrarle, No, porque quizás él porque puede captar todo eso, pero no se puede expresar. Igual eso también está bueno. no, lo que sí vi es que cuando llama la maestra y él la ve, la cara de él, de contento porque la No escucha, entendí. que la carita Ah, de él se sí pone cuando la contento. escucha y cuando la ve. Está bueno, ahí también tenés un diagnóstico médico que te va a indicar también qué posibilidades tiene la persona, ¿no? Pero a veces también te podés comunicar por imágenes o, no sé, algunos gestos, algunas cosas, para que él pueda decir que sí o que no. En esos casos sí es un poco, es verdad que es más complejo y también está uno aceptar, ¿no? Porque uno preferiría que no estuviera así ese niño. Sí, obvio. Entonces, bueno, aceptar que esa es su realidad y poder hacer cosas con él. No decir no puedo hacer, ¿no? Claro, Decir son todo. nuestras estrategias. No renunciar a comunicarte, aunque él no te... Porque pasa esto, uno siempre espera una vuelta, ¿no? Decir, bueno, yo te cuento el cuento y ahora te quiero escuchar a vos. Y bueno, en el caso que él no puede expresarse, pero ves la felicidad que le provoca escuchar el cuento, ¿no? Entonces, no renunciar a eso. Profe, No, sí. mi nena cuando era chiquita, bueno, mi nena es sorda, ¿no? Y en ese momento no tenía vocabulario, creo que era primer grado, no tenía vocabulario. Iba a una escuela normalmente y tenía un compañero que era ciego. Entonces la maestra tenía que hacer esas exposiciones que hacen, y bueno, decía, ¿qué le daba a mi hija, por ejemplo? Y como ella tenía muy poquito vocabulario, ella representaba a China y decía, el chino toma té, que era lo que le salía. Entonces, pensó una estrategia para mi hija, pensó una estrategia para el nene ciego, y ellos hicieron la actividad con los otros nenes, ¿no? Se hizo la exposición y me encantó cómo trabajaba esa seño, porque siempre pensaba las estrategias para ellos dos que tenían distinta problemática. Sí, está bien, pero está bueno no pensarlo desde la falta, ¿no? Pensarlo desde lo que Claro, puede. pensarlo desde lo que pueden. Bueno, ella Posibilidad. podía decir eso y el otro nene en este caso, no me acuerdo qué había hecho Agustín,
Pero sí, bueno, lo pensó desde lo que ellos podían hacer. Y estuvo muy piola, me acuerdo de eso, porque todos intervinieron y cada uno le tocó una... Muy lindo estuvo el acto ese. Y me gustó las estrategias que ella usaba en un montón de oportunidades, ¿no? Porque creo que después la tuvo en cuarto también, y también siempre ¿Y tenés generaba maestra cosas. integradora? En la primaria sí, Ah, está bien. pero la maestra iba 2 veces por semana, no estaba todo el tiempo con ella. Y con Agustín, el nene que era ciego, también, no estaba todo el tiempo. Eso es algo que Iban hay 2 que veces por semana. darle otra vuelta, ¿no? Bueno, igual ella iba a Capital, iba a una escuela privada, y ahora En ponerle que provincia está en el también. En provincia van 2 veces por semana, y si justo ese día no fue el niño, es todo un tema eso. Pero sí, bueno, y ahora en el secundario ella, bueno, está implantada, ¿no? Entonces evolucionó con su vocabulario, y en el secundario yo me acuerdo que fui, bueno, ella va a Capital y tienen distintos sistemas de trabajo, y yo fui a preguntar por qué ella no podía tener una integradora, porque todos los miedos que tenía como mamá, ay, no va a entender historia, esto, lo otro, y bueno, entonces la psicopedagoga se sentó conmigo y me explicó, ella no tiene un problema intelectual, se tomaron 3 meses para evaluarla. Y me dijo, no, hay otras maneras, se le puede mandar subtitulado, buscando las herramientas, me dice, ella hoy no necesita integradora. En primer año, ¿eh? ¿Lee los Nunca labios tuvo, docentes o no? ¿Sabes? y debe ser que habrá desarrollado lectura labial, pero, por ejemplo, los chicos hipoacúsicos y sordos tienen otra herramienta que se llama FM, que se ponen, es como un micrófono que se ponen los profesores y la escuchan no dejan de escuchar al resto, escuchan a sus compañeros, pero en primera voz le escuchan a la maestra, a la profesora. Y bueno, ella como no tiene otra complejidad más que en su Esas cosas momento, son muy de ahora, esas nuevas tecnologías. sí, está terrible. Yo les pasé para las que tienen que leer del celular no me acuerdo, la Voice, no sé qué Voice. Sí, que era para la Te lee traducción en voz. para Sí, las personas ciegas. Pero sí. bueno, en este caso, nosotras nos vamos a quedar ciegas si no. O sea, De tanta leer. nos va a doler la cabeza, y si tienen que leer todo, yo me imprimo un montón de cosas y leo en la compu, porque si no me cuesta un montón en el celular. A algunas de ustedes no les quedará otra que leer del celu, y bueno, quizás pueda servir. Ojo, uno dice les paso esto y por ahí no les sirve porque no lo pueden descargar en el celu porque no tienen espacio, qué sé yo, está complicadísimo todo esto. Pero bueno, bueno, y A mí primero se me complicó porque no sabía cómo se utilizaba, pero después como que le agarró la mano. Soundvoice ese, no sé cómo se llama. Sí, igual entre ustedes se dan pistas. Cualquier cosa se preguntan en el grupo y se van guiando y se van orientando también. Bueno, lo que les dejo también como tarea es pensar de qué manera evaluarían, porque acá les plantea entregar a cada niño una imagen que no sabemos cuáles son, con lo cual no está bueno, tenemos que saber qué imágenes le va a entregar, y van a realizar una historia, bueno, que se espera que ahí recuperen las cosas del museo, ¿no? Y por otro lado, además, si vos le pedís a un niño que redacte un texto, algunas orientaciones acerca de lo que esperás o sea, cómo querés que sea ese texto, si es un relato, ¿no? Si es una descripción, algunas orientaciones le tenés que brindar sobre eso. No le podés decir, ahora escribí una historia, ¿no? Algunas pautas de escritura les das, ¿no? Y quizás podemos pensar en otra forma de evaluar. Eso lo dejo abierto para seguir pensando. Bueno, la clase que viene les voy a poner la plani que me compartió la compañera del día martes, que es de una docente que armó en este contexto este tema. Y bueno, vamos a seguir investigando. Y voy a ver si armo, no sé, a ver. No, creo que vamos a hacer un Meet y después recién armo foro o yo decía, no sé, o un Drive para que armemos juntas la plani, pero no sé si
40, yo tengo 40 en el grupo, acá somos 9 nada más, 8 conmigo. O sea, ¿cómo les gustaría trabajar? ¿Escribir la plani solas de vuelta o escribirla en conjunto con otras compañeras? O sea, esta la vamos a Yo reformar. prefiero en conjunto, digo en conjunto, porque se puede debatir entre las Sí. 2 o 3. Más ejemplos Claro, también. y El ida y vuelta. armamos grupos y la herramienta para mí es el Drive. ¿Saben lo que es el Drive, no? Es un archivo que compartís con el Gmail. Sí. Y ahí pueden escribir ustedes, me incluyen a mí, me lo comparten a mí también para que yo vea lo que van escribiendo ahí. ¿Les parece? Sí, sí. Sí. Le voy dando forma, porque el martes lo planteé y se quedaron todas mudas, como que tipo, no quisieron decir nada, ustedes un poco más aceptaron lo del grupo y el Drive. Así que bueno, vamos pensando las formas. O si no, Sí, pueden, qué sé yo, ingresar al Drive, mandarlo por documento Word o algo, por WhatsApp o por donde se pueda enviar. Claro. entre ellas. No, sí, el plan B supongo que se les va a ocurrir. Yo propongo el Drive y después vemos cómo. Bueno, y después ya casi estamos en vacaciones de invierno, les digo, ¿eh? Ah, Así que Sí, ¿Tenemos un mes. vacaciones, profe? hay Por favor. 15 días y todavía no sé nada de los exámenes. ¿Ustedes van a tratar de dar exámenes en este contexto? Espera que voy a ver si puedo parar la grabación. Profe, ¿va a haber exámenes? Va a poder haber final exacto. Sabes que por todavía Dios. no sé, porque en realidad nosotros Hasta estamos todo. planteando, esto que me muevo es porque estoy